hoy los temas que vamos a presentar, como fueron la semana pasada, van a ser 3. Vamos a hablar en primer lugar del Mundial de Mussolini, el Mundial de Italia 34. Dimos una intro el fin de semana pasado, ahora vamos a profundizar en lo que fue ese Mundial en tierras italianas. Y en segundo lugar vamos a ver lo de un niño haciendo el sorteo. Como decíamos, este especial empezó la semana del sorteo del Mundial de Qatar, pero en ese tiempo, para el Mundial del 38, un niño hizo el sorteo, ya estaremos hablando, el que sacó las bolillas. Y también en un tercer lugar vamos a hablar sobre Leónidas, la leyenda de Diamante Negro, le decían. El Diamante Negro, Perla Negra también que le decían en aquel Claro. momento. El Hombre de Goma también le decían. Según Claro. Wikipedia, el último no está chequeado, pero también, Claro. también le decían así. Uno de los mejores futbolistas de la historia y que es muy raro porque si uno dice, a ver, top 50 de los futbolistas de la historia y busca el nombre, lo primero que le sale es el futbolista. En el caso de Leónidas sale el Leónidas de la época medieval. Algo así como Sócrates. De ahí también. abajo, claro, como Sócrates, y abajo recién sale Leónidas da Silva. Así que hablaremos de eso también en este especial, que los invitamos a todos a sumarse, ya sea en vivo o después si nos ven en YouTube también pueden vernos y seguir todo el contenido del canal, suscribirse, que sería de gran ayuda. Empezamos entonces, Luchi, a desarrollar este primer tema, que es el Mundial del 34, el primer Mundial con eliminatorias y el Mundial marcado por la política. Hablamos en la semana pasada cómo llegamos a un Mundial de fútbol, cómo nace el fútbol y cómo se llegó a esta fiesta en Uruguay del 30. Llegamos 4 años más tarde al Mundial 34. Se elige en Estocolmo en 1932, como decíamos. Italia se había quedado con muchas ganas de hacer el Mundial y es por eso que no va el del 30 en represalia a la FIFA, digamos. Hace un boicot. Claro. Y entonces en el 32 la FIFA le da el gusto y dice, bueno, se va a jugar en Europa. Habíamos dicho que no se va a jugar en Europa por la crisis social que había, la Gran Depresión, periodo entre guerras, y también que Uruguay cumplía el centenario de la primera junta, por eso el estadio se llama Centenario, que es como la primera constitución que tuvo Uruguay. Y de ahí en Estocolmo eligen a Italia. Se había postulado Suecia también, pero baja la candidatura por el peso político que tenía Italia y de eso especialmente vamos a hablar. El mundial marcado por ese peso político de Benito Mussolini. Benito Mussolini, como sabrán, llega al poder a Italia en el 1922 y establece el régimen que después termina siendo un régimen fascista. Organiza este mundial, no solo le da mucha importancia, sino también le da una ayuda a los Juegos Olímpicos del 36, que serían en Berlín, por su alianza que tenía con Adolf Hitler, o que empezaba a tener con Adolf Hitler. Aquellos Juegos Mundiales de Jesse Owens. Claro, Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, Sí, perdón, sí. sí, el Juego Olímpico. Incluso se dice que cuando Alemania vota a favor de que se haga en Italia, le dice que iban a empujar para que también vayan futbolistas profesionales al Mundial, a los Juegos Olímpicos del 36, que era lo que quería Alemania, que el fútbol se juegue con futbolistas profesionales. A lo cual la FIFA le dijo que no, y al final terminaron yendo amateurs, y ahí es el momento en que se termina de dividir Juegos Olímpicos con Mundial. Habíamos dicho, el Mundial del 24, del 28 se jugó con futbolistas profesionales. Llegó el Mundial del 30, pasamos a los Juegos Olímpicos, perdón, no Mundial, a los Juegos Olímpicos del 32, que se había jugado con futbolistas amateur, y ahí Alemania quiere cambiar para que en Berlín se juegue con profesionales y le dicen que no. En este contexto, bueno, Italia se queda con el Mundial 1934 y Uruguay le hace rebelde y le dice no voy. Y las únicas selecciones sudamericanas que van son Argentina y Brasil, a la cual Argentina manda un equipo amateur. Recordemos que llegaba el profesionalismo ya a Argentina, pero no todos los clubes eran profesionales. Y deciden mandar amateur por lo que era el viaje y también en manera de decir, bueno, Uruguay también lo rechazó, nosotros también, y termina yendo también el equipo brasilero. Un mundial con un formato diferente al anterior. Habíamos dicho que el formato anterior eran 4 grupos, donde clasificaba el primero. En este caso fueron
16 equipos. 16 equipos directamente de octavo hasta la final, caso que se repetiría en el Mundial del 38. Sí. Una Italia que, como dijimos, muy presionada para ganar. Después se supo también a voz de los jugadores que hubo premios por haber ganado. Creo que una cuestión de 8.000 liras, bastante plata para la época, cuando Giuseppe Meazza recibió la Copa. Y bueno, ¿qué más para decir? Bueno, al final contra Checoslovaquia. Contra Checoslovaquia, así es. Son, creo que los únicos mundiales que se dieron así sin fase de grupos, con la particularidad en el 34 de que Italia fue el único anfitrión en toda la historia en jugar eliminatoria. Claro. Había jugado una eliminatoria, había sido un partido, Sí. algo bastante sencillo, había derrotado 4-0 a Grecia y de esa forma se había clasificado a su mundial. Claro. Y una particularidad también es que Argentina y Brasil supuestamente habían establecido que se tendría que jugar eliminatorias, se jugaron también pocos partidos y las selecciones empezaron a bajarse. Caso de Uruguay, Chile, hicieron no vamos. Bueno, va Argentina y Brasil, que son las dos únicas que quieren ir. Argentina, a duras penas, manda a un equipo amateur. Y bueno, Brasil va con gusto, la única selección que tuvo en todos los mundiales. Llegamos al Mundial de 38, donde ahí sí se dice el anfitrión como el último campeón van a clasificar. Algo que ahora no pasa, que es solo el anfitrión. Pero en ese momento se decía tanto el anfitrión como el último campeón clasifican directamente al Mundial. Es así que llegamos al Mundial de 38, también marcado por la política, porque seguíamos en estos años. Recordemos, la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39, pero ya en el 33 llega Adolf Hitler al poder. Habíamos hablado de que Mussolini estaba desde el 22, empiezan a llevarse bien con esto del Mundial del 34, Juegos Olímpicos del 36, y en el 38 ya, para el 38 estaba muy caldeada la cosa, sobre todo con estos movimientos políticos que había dando vueltas. Incluso habían clasificado a Alemania y Austria, y antes del Mundial Alemania anexa a Austria, toma Austria y Austria queda fuera. Decían que solo clasifica Alemania. Es muy loco si uno ve el fixture o los fixtures de este Mundial, ver la bandera de Alemania con el símbolo nazi, y una Alemania que queda fuera en octavo de final porque no le va bien. Pero bueno, a Austria lo dejan afuera sin jugar porque ya eran un mismo país en ese contexto político en Italia, el Mundial que se juega en Francia. Italia, que también salía con su bandera del fascismo, ¿no? Sí, también. Eso es muy loco, todas las banderas que fueron cambiando. También Hungría, que, por ejemplo, de los que nos acordamos. Un Mundial que el 38 es muy loco. Bueno, decíamos, mismo formato que el anterior. Sí. Octavos de final hacia la final. Y que de las selecciones sudamericanas o de Latinoamérica solo van dos. Estamos hablando de Cuba y de Brasil. Brasil ya empezando a mostrar territorio de candidata en esa época, ya desplegaba un fútbol profesional en su liga que se vería reflejado en este Mundial del 38. Y un mundial que tuvo la particularidad del sorteo y su realización, cómo se hizo ese sorteo en Francia. También parece interesante decir, es el segundo mundial consecutivo en Europa, y esto traería después problemas políticos y problemas en los países, en la FIFA, porque dice, bueno, le dan 2 seguidos a Europa, la idea era que sea 1 y 1. Y Uruguay, por ejemplo, vuelve a boicotearlo. Uruguay vuelve a decir no estar, y lo hacemos acá porque la situación está muy complicada en Europa y es muy difícil hacer un viaje como el que tenía pensado. También Argentina quería ser candidata, y es por eso también que después, cuando explota la Segunda Guerra Mundial, que la FIFA decide no jugar tanto los mundiales que hubieran correspondido al 42 como al 46, los sudamericanos también se enojan con esa decisión, porque dice, bueno, nosotros no teníamos nada que ver y querían que se juegue el Mundial del 42, que no se hizo en nuestras tierras. Después, claro, era una locura jugarlo, era impensado jugarlo, y por cuestiones no se terminó jugando, pero sí le dieron a Brasil la prioridad y la promesa de realizar el Mundial del 50, que seguramente vendrá en el próximo capítulo con el famoso maracanazo. Decíamos el sorteo, Luchi, donde un niño sacó las bolillas. Sí. Nosotros vimos el sorteo hace poquito, fue el 2 de abril, ¿no? Sí, 2 de abril, hace 8 días. Ya había grandes figuras, estuvo Cafú, JJ Okocha, Lothar Matthaus. Sí. Estamos acostumbrados a ver
grandes figuras, grandes leyendas del fútbol. Estuvo Maradona en Rusia, ¿no? Sí, Maradona, sí. Maradona en Rusia, también había estado Cafú en el anterior. Y bueno, así, grandes figuras o grandes políticos. Infantino me imagino que habrá estado en su momento en los sorteos, sacando alguna bolilla. Bueno, en nuestros tiempos estamos acostumbrados a ver personalidades muy importantes que sobre todo tengan que ver con el fútbol. Alguna personalidad política también, estuvo el Emir, ¿no? El sorteo Sí. ahora. El sorteo para el Mundial del 38, la persona encargada de sacar lo que en ese momento eran papelitos, no eran las bolillas que hoy conocemos. Claro. Fue un niño. Fue un niño de unos 9 años. Increíble. Que era el nieto del por entonces presidente de la FIFA, que era Jules Rimet. Claro. Imagínense ustedes lo que en estos días supondría que un niño de 10 años esté metido en el sorteo, que encima era el nieto del presidente de la FIFA. Mismo apellido, Yves Rimet. Yves Rimet. O Yves Rimet. ¿Qué otra particularidad tuvo este sorteo? Se pareció en algo al de este año. Por ese entonces, decíamos que habían participado 16 equipos. Claro. No estaban todos confiados, faltaban partidos de eliminatorias por disputarse, y era algo así como de los 16 solamente 9 estaban confirmados. Entonces el sorteo tuvo particularidades, como por ejemplo Italia se enfrentaba, por dar un ejemplo, a Polonia o Bélgica, que tenían que definir todavía quién iba a participar del Mundial. Y esas cosas que uno dice, bueno, eran de aquella época, pasan este año también. Claro, una locura. Una locura, la verdad que acorde a esa época. Sí. Lo de ahora, a nosotros que nos gusta el fútbol, como bueno, a los que nos ven, nos parecía como raro que no estén definidos todos los equipos. Ya nos parece raro que el Mundial sea en diciembre, noviembre, diciembre, porque todos los que venimos hablando fueron en junio, julio. Pero que no están definidos los equipos, eso fue sorprendente. Sí, el sorteo se realizó en el mes de marzo y todavía había partidos por disputarse en los meses de abril y mayo, correspondientes a eliminatorias. Y una aclaración importante también, que nosotros vamos a ir diciendo las canciones cuando empiecen a aparecer. También vamos a recargar quiénes fueron, tanto el mejor jugador joven, cosas que fueron apareciendo después. En esto nos faltaron decir los 3 goleadores de estos mundiales. Sí, en el Mundial del 30 tuvimos nosotros al futbolista argentino con más goles en la historia de una edición de la Copa del Mundo, que fue por aquel entonces Guillermo Stabile, que convirtió 8 goles en aquella edición. En el Mundial del 34... ¿Quién es el que le sigue, disculpa, en Argentina? En un mundial. ¿Bati? Puede ser el Bati, que es el máximo goleador argentino en los mundiales, con 10. Claro. Y además el Bati es el único jugador en toda la historia en convertir hat-tricks en mundiales diferentes. Mira. Así puede ser el Bati. Diego también convirtió bastante en México. Así que, y Messi también en 2014. Messi en 2014 también hizo 4. Claro. Y después en el 34. En el 34 tenemos al checo Oldrich Nejedly. Único checo en la historia en ser goleador. Único checo, sí. Y en el 38, el muchacho del que vamos a hablar en breve, que es Leónidas da Silva, ¿no? Claro, el diamante negro, que bueno, eso es el tema que viene ahora. Así es. Nosotros cuando hablamos de la selección de Brasil, seguramente es el país con más figuras en el mundo del fútbol. Uno piensa en Ronaldinho, en Ronaldo, Rivaldo, Sócrates, Didi, Pelé, que es Garrincha, el más famoso, el mismo Garrincha, y tantos, ¿no? Neymar mismo. El mismo Neymar, yo creo que ya es una leyenda en Brasil. Sí, tenemos un montón. Zico, ganaron torneos de todos los colores, además el máximo campeón de la Copa del Mundo, muchísimas figuras. O sea, si uno dice leyenda en Copa Libertadores, te salta un brasileño, leyenda en Champions, te salta un brasileño. En todo. Sí, un Neymar todo. Que tiene la posibilidad de superar al mismísimo Pelé como máximo goleador de la selección. Está a 7 goles. Y no es querido, como era Pelé. No, es resistido Neymar porque no tiene títulos todavía con la selección. Sí, y lo que hizo de buen deportista, de buen amigo con Messi, también a la gente lo cayó muy bien, tengo entendido. Pero bien,
no aparece en ese nombre en la cultura popular, a excepción de los que sepan mucho y les gusta la historia como nosotros, este nombre, el de Leónidas da Silva. Leónidas da Silva es el primer gran ídolo de la historia del fútbol brasileño. Algunos también hablan por esa época del nombre de Arthur Friedenreich, que es uno de los máximos goleadores de la historia. Pero podríamos decir que el primer gran nombre en el fútbol brasileño fue Leónidas da Silva, que ya había disputado algunos minutos en Italia 34, aún siendo un jugador joven, llegaba ya más asentado con esta selección brasileña en el 38, una selección brasileña que podemos decir que venía moldándose en los dos primeros mundiales y ya llegaba con un buen proceso y un muy buen fútbol al mundial que se realizaba en Francia. Y entre ellos, en ese plantel estaba Leónidas y también estaba, por ejemplo, Domingos da Guía. No sé si lo habrás sentido nombrar. Sí. Histórico defensor de Boca, también integraba este plantel. Bueno, un Leónidas que iba a tener un grandísimo mundial y ya iba a protagonizar un hecho curioso en uno de los primeros partidos, enfrentando a Polonia. Si mal no recuerdo, en aquel partido íbamos a tener el primer póker en la historia de los mundiales convertido por Willy Monkey para los polacos. Y se iba a dar la primera particularidad que tengo para contar de Leónidas. Leónidas en aquel partido iba a convertir 3 goles, uno de los cuales lo iba a realizar de una manera particular. En un momento del partido, a Leónidas se le descose el botín derecho y sale a un costado de la cancha para que se lo cosan, y al demorarse en esto, no quería perder más tiempo, se lo sacó al otro y estuvo jugando descalzo. Y estando en esa circunstancia, convirtió un gol, que fue un gran gol además. Y el único gol descalzo, me imagino. El único gol descalzo, lógicamente, en la historia de los mundiales. Porque el árbitro no le dijo nada, simplemente no se dio cuenta porque se confundían los pies con el barro. Claro. El barro tapaba sus pies y el árbitro nunca se dio cuenta de que Leónidas no tenía los botines puestos y convirtió un gol estando descalzo. Aquel partido creo que terminó 4-4. Después Brasil siguió teniendo un gran mundial. Y en ese momento los arqueros juegan sin guantes. Sí. Y después de este gol descalzo, en ese hat-trick, ¿qué pasó? Bueno, siguió avanzando Brasil en el mundial. Tuvo un gran mundial Brasil. Llegó hasta las semifinales. Lo que pasa en los mundiales hoy por hoy, la semifinal ya es una final. Sí. Ya son finales, a partir de octavos de final son finales. ¿Qué es lo que pasó en esta situación? El técnico dejó afuera del partido a Leónidas, lo dejó en el banco, alegando que lo cuidaba para la final. Algo que es una completa locura. Sí. Y finalmente, creo que Ademar Pereira, creo que era el nombre del técnico, finalmente pasó lo que tenía que pasar. Brasil perdió la semifinal contra Hungría, contra Italia. ¿Contra Italia? Pierde contra Italia, que posteriormente iba a ser el campeón, que era... Claro. Imagínate que encima... Y la otra era Hungría. Suecia, creo que contra Suecia. Sí. Vos imagínate que cuidás a tu mejor jugador contra la selección vigente campeona del mundo en la semifinal del mundial. Algo que es totalmente insólito, que es la primer gran mala decisión de la historia de los mundiales. Sí. Después vendría la de Pelé en el 70, que ya hablaremos. En el 66, perdón. Sí, la verdad que una locura. Encima, después, en el partido por tercer puesto, Leónidas convierte 2 goles más, dándole el bronce a Brasil. Y siendo goleador terminando siendo goleador de aquel mundial con 7 goles. Y de Leónidas nos faltó hablar sobre la chilena. También. Leónidas, para los brasileños, Leónidas es el inventor de lo que conocemos como chilena, que tienen diferentes nombres a lo largo del mundo. Sí. Se la nombra como chalaca en algunos. Los brasileños le llaman bicicleta. Claro. Los peruanos se le llaman chalaca. Así es. Y para nosotros lo de el cono sur sería como Chile, Argentina y Uruguay, es chilena. Sí, correcto. Bueno, según los brasileros, Leónidas fue quien inventó esta jugada, lo cual no fue así, pero que fue quien la popularizó en su país. El que la tiraba por primera vez era justamente un chileno, de ahí el nombre de la jugada, que se llama Ramón Unzaga. La primera vez de Leónidas fue en el año 1932 y este chileno ya lo hacía
allá por la década del 20. Claro. Bueno, jugadas que se dicen siempre en lo popular, los, los ingleses, europeos nos trajeron el fútbol, nosotros les llevamos esa cosa linda que son, bueno, la chilena, la misma bicicleta que nosotros la conocemos como bicicleta y todo eso se inventó de este lado del charco, o Sí. por lo menos se hizo por primera vez conocido de este lado del charco. Así es, así es. Así que, ¿en qué partido lo hizo Leónidas? No, Leónidas ya no en la selección, no en este mundial, pero él la intenta por primera vez en el año 1932, creo que en Botafogo jugaba él. Mira, Y ya la hacía en aquellos años. Pero recalcando que no es él el primer registro de la chilena, fue por parte de este chileno Unzaga que yo te comentaba recién. claro. Bueno, buenísimo, Luchi. Este fue el capítulo de hoy. Cerramos este capítulo pidiendo que se suscriban a mi canal de YouTube, MS9, y ahí pueden ver tanto el primer capítulo como el segundo, de estos especiales del Mundial. Hoy tratamos, como dijimos, de estos 3 temas, que fueron el Mundial del 34, el Mundial del 38, cómo llegamos, también el sorteo realizado por un niño, y el tema de Leónidas da Silva, en un Mundial del 38 que Lo dio a termina ganando Francia. Italia. Italia campeón en Italia Francia. campeón en Francia 4-2. Claro, Primer campeón no anfitrión del torneo. así es, y también bajo todavía la influencia de Mussolini en los jugadores. Así es, un mundial que fue más o menos parecido al anterior, porque seguían los aprietes de Mussolini. Lo único que cambió el país y fue un poco más transparente, porque el mundial realizado en Italia estuvo no solo los aprietes de Mussolini en los jugadores, sino que el desempeño de los árbitros bastante cuestionado. Claro, y le dio a Vittorio Pozzo el título de récord, ser, claro, sí, el título de ser el único bicampeón en la historia de los mundiales. como técnico. Como técnico, así es. Así que, bueno, este fue el capítulo de hoy y espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo. El próximo Misma domingo hora. por acá. Por Twitch o por YouTube, como quieran, es Así lo es. mismo. Así que un abrazo grande a todos.